Buenos días, ya estamos aquí para continuar con nuestro programa de la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores en México, este espacio que le concede Radio Voz a la Confraternidad. Ya estamos este miércoles para compartir la palabra del Señor. Me presento, mi nombre es Gabriel Hinojosa, aunque ya muchos ya nos conocen y ya tenemos varias semanas aquí en este espacio. Soy pastor de una iglesia bautista. La iglesia se llama Príncipe de Paz y estamos en Chiconautla, en Santo Tomás Chiconautla, calle Independencia número 25. Mi número telefónico es 5523-610227. Estamos para servirles. Actualmente pertenezco a la confraternidad y estoy participando en la mesa directiva como secretario de la misma. Es un gusto para nosotros poderles compartir la palabra, poder compartir experiencias también en la palabra del Señor, en el ministerio. Y bueno, saludo a mi hermano y amigo Pastor David Aguas. Sí, muy buenos días. Mi nombre así es David Aguas de Unidad y estamos en la congregación Oret Madam, donde habita Dios. Y estamos también en una de las entradas de Chiconautla, ahí en Santo Tomás, atrás de la escuela primaria Justo Sierra. Ahí estamos ubicados. Mi teléfono es 55 12 44 75 18, por si alguien quiere contactarnos. Y pues también pertenecemos al grupo de la confraternidad. Y esperemos que el Señor nos siga usando y siga dándonos esa amplitud de conocimientos para que los podamos compartir y que su Espíritu venga sobre nosotros y que sea Él el que se manifieste. Sí, amén. La semana pasada estábamos hablando, sí. De hecho nos tocó también la semana pasada, estamos dos grupos de la confraternidad, un miércoles sí, un miércoles no, pero este miércoles nos toca nuevamente estar aquí. La semana pasada compartíamos acerca de la segunda carta de Pedro en relación al ministerio, en relación a la vida del pastor, ¿verdad? Que el pastor, dice el texto, pues tenga muy alto, en un muy alto concepto la palabra del Señor, ¿verdad? Pedro dice que es siervo de Jesucristo y que habla a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Entonces dice de la fe que es preciosa, es muy preciosa la fe. Es maravilloso poder haber creído en el Señor. Antes creíamos en imágenes o creíamos en distintas maneras, ¿no? De distintas formas creíamos, pero ahora tenemos la fe en el Señor Jesús, ¿verdad? La fe, dice el apóstol Juan, que es necesario nacer de nuevo para poder tener esta fe, para poder recibir al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y entonces Pedro dice en su versículo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice que tenemos que añadir, bueno, desde el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos quedamos en ¿cuál, Pastor David? ¿En el dominio propio? El dominio propio, creo que lo pasamos. Ya lo explicamos, el dominio propio. La paciencia. La paciencia. ¿Qué será la paciencia? ¿Será como ser tranquilo? Como saber esperar. Decíamos que esperar el momento, ¿no? Ajá. Esperar el momento, ser pacientes, esperar el momento en el cual el Señor va a hacer las cosas que tiene preparadas para nosotros. A veces es lo que nos hace falta, ¿no? Y decíamos, a veces nosotros lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, pero debemos de ser pacientes para que el Señor esté haciendo las cosas. Y ahorita con esta pandemia es fácil perder la paciencia, es fácil perder la calma, es fácil desesperarse y no saber esperar. Pero el salmista David escribe y dice en su Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No vamos a saber el poder y la gracia de Dios, la manifestación de Dios, si somos
si no tenemos esa paciencia, si no tenemos esa calma, tenemos que saber esperar. Sí. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, no vas a conocer al Señor cuando tú te estás preocupando Y además lo dice en la tribulación, ¿no? En las cosas que queriendo hacer pasan, las sí. cosas y todo. Tienes que saber esperar. Y ahorita que estamos en este problema de pandemia, pues gracias a Dios, gracias al Señor que no nos hemos enfermado, pero hay mucha gente que se ha enfermado, hay mucha gente que ha fallecido, ha partido a la presencia del Señor. Conocemos a algunos pastores, conocimos como el hermano Juan, Ujú. el pastor él era pastor en Ecatepec. ¿Dónde era pastor? Sí, en Ecatepec. Sí, Sí. Juan ya partió con el Señor, sí. ¿Cómo se apellidaba? Juan. No, Maldonado. Juan Maldonado, falleció, partió a la presencia del Señor. Sí. ¿Como en qué mes? Como en diciembre. Diciembre. Entonces, sí, hay muchos amigos pastores que han partido a la presencia del Señor, ¿verdad? Otros hemos sido guardados gracias a Él, gracias a su gracia, a su misericordia, pero sí, este problema ha traído como desesperanza, ¿no? Como inquietud. Ahí es donde tenemos que tener paciencia. Sí, claro. Ser pacientes, esperar. Dios va a cumplir los propósitos. En muchos de nosotros ya los está cumpliendo. Y ser pacientes, ¿no? Esperar el tiempo en el que el Señor haga las cosas. Y nosotros tenemos que tener esa paciencia. Sí. También dice el texto que tenemos que añadir a la paciencia piedad. Uh-huh. ¿Cómo podría un pastor? Yo aquí no me explicaría, porque estamos hablando de los pastores. ¿Cómo podría un pastor ser impío? Un pastor que no tenga piedad, un pastor que ande en impiedad. Sabemos que la piedad es hacer las cosas bien, las cosas buenas, e impiedad es hacer todo lo malo, es andar en el pecado. Eso sería impiedad. Un impío es el que no tiene compasión, que no tiene principios, que no tiene respeto por la palabra, que hace lo que quiere y que vive como quiere. Ese es un impío. Entonces, ¿cómo podría un pastor no tener esa piedad, no vivir en piedad? No me explico, pero ¿habrá pastores que vivan en impiedad? Pastor David Aguas. No quisiera meterme en ese asunto, ¿verdad? Pero estamos aquí. Bien, sí. Yo creo que a lo mejor algunos, todos somos pecadores. Sí, por supuesto, todos tenemos esa condición y tenemos que estar, Dios es misericordioso y nosotros tenemos que tomar la postura que tenemos, que realmente nos equivocamos. Uh-huh. Y sí, alrededor, bueno, en el hecho del crecimiento, decía usted hace ratito, ver las experiencias, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Uh-huh. Hay pastores que, por lo menos conozco alguno, que exige ciertas cosas a la congregación, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, pues ya no es piadoso porque está exigiendo, si nosotros exigimos el diezmo, si nosotros exigimos la ofrenda, si nosotros termina el domingo y empezamos a ver a quién no acudió con su diezmo, quién no acudió, y los empezamos y sabiendo que hay carestías, sabiendo que hay situaciones difíciles, ciertamente es que tienen que cumplir, pero yo creo que ahí ya como que se vuelve, ya no tiene tanta piedad, ¿no? Y sí conozco a alguno que ha hecho ese tipo de cosas y que inclusive tienen trabajando aparte de la comunidad de la iglesia para cubrir sus necesidades. Cuando decíamos la semana pasada que si hubiese una necesidad, nosotros tendríamos que ir al alfolí, ¿no? Porque dice, y hay alimento en mi casa. En mi casa se está refiriendo a la iglesia, a la congregación, a esa parte. Sí. Entonces, si alguien llega a hacer eso, que yo por experiencia propia o por conocimiento hemos visto algunas de estas cosas, no me voy a atrever a decir nombres, pero sí he visto que pasan este tipo de cosas, pastor. Entonces, sí. Ahí sería una de esas partes que tendría que cuidar el pastor
y que tendríamos que cuidar nosotros, ¿no? Sí. Para no hacerlas. Dice la Escritura que todo nos ayuda para bien. Pues increíble, hasta las cosas que hacen mal algunos otros nos deben de servir como experiencia, como algo que nosotros no debamos de hacer. Sí, pero sí, considero que a veces algunos de nosotros actuamos en impiedad, o sea, dejamos de tener piedad de los demás, ¿no? O bien, puedo poner otro ejemplo, y muy puntual. A veces nosotros relegamos, ¿no?, a la congregación, o le damos un lugar a la congregación por X razón. No quiero hacer ninguna observación, pero dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer acepción de personas, entonces ya estamos siendo un poquito impíos, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Perdón que lo diga, siervos, pero esa es la verdad. Sí, cuando nosotros, dice la Escritura, que qué tal si llega alguien con buenas vestiduras y dinero y eso, uh-huh, y le damos prioridad y eso ya es hacer una acepción de personas, y hay quien sí lo hace, lamentablemente. Yo diría que si tenemos al Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, si tenemos al Señor, tenemos que tener esa piedad, porque tenemos al Señor en nuestra vida. Entonces, si no tenemos esa piedad, algo anda mal en nuestra relación con Dios. O no le tenemos, o sí le tenemos, pero no estamos en una buena relación, en una relación de comunión con el Señor. Entonces, sí, hay algo que debemos de, como dicen los mecánicos, de apretar ahí alguna tuerquita, algún tornillo, ¿no? ¿Dónde se presenta? Yo podría preguntar, ¿dónde se presenta esto? En nuestras acciones. Sí. O sea, ¿dónde se presenta todo lo que el Señor pone en nosotros? En nuestras acciones. Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, lo que dice o sea, no podemos externar algo que no tenemos. Lo que sale de adentro es lo que está, uh-huh, o lo que externamos hacia afuera es lo que está dentro de nosotros. Por eso dice que ninguno puede amar, ¿verdad? A dos señores, porque o menosprecia a uno o ama al otro. Entonces, tenemos que ser definidos en nuestro actuar. Muy bien, dice la palabra también que tenemos que añadir a la piedad afecto fraternal. Ah, sí. Afecto fraternal. Este afecto fraternal tiene que mostrarse así, como lo dice aquí, ¿no? Como afecto, como que yo digo que tenemos que afectar a la otra persona, que ella se sienta afectada por nosotros. Pero por lo fraternal. Claro, o sea, que sienta la hermandad, que sienta ese afecto de te amo, no porque estés feo o porque estés guapo, no, te amo porque tengo al Señor en mi vida, y el Señor es un mandato, dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí sí me gusta la palabra impactalo. ¿Sí? Pero con sí, amor, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. No me gusta la palabra cuando dicen, vamos a impactar, o sea, con bueno, será porque yo soy paramédico, ¿no? Ajá. Y cuando me dicen que hubo un impacto, por lo regular siempre me encuentro destrozos, ¿no? Así. Pero en este caso me gustaría utilizar la palabra, pero para afectarlo positivamente, ¿no? Claro. O sea, que sienta que llegué, que estoy ahí, que lo abrazo, que no sé, que realmente se pueda sentir esa afectación, ¿no? Y se da cuenta que esta palabra afectar se ha tomado como mal, o sea, incluso en los como en los percances, ¿no? Los percances, sí. O sea, se ha tomado como mal, se afectó. Uh-huh. O sea, pero afectar no es solamente para mal, está bien para bien. Uh-huh, uh-huh. Entonces se puede afectar de mala manera y se puede afectar de buena manera, porque dice aquí, con afecto fraternal. Aféctalo cuando uno ofrece uh-huh, cuando uno ofrece algo, lo voy a ejemplificar, a lo mejor decimos, vamos a comer, véngase, lo invito a comer, lo invito a esto. Sí. Lo está afectando, o sea, pero es positivo. Afectamos la vida de alguien positivamente, así es. Pero sí, en realidad se le ha dado otra connotación distinta. Sí. Otra connotación distinta. Muy bien, afecto fraternal. Entonces tenemos que mostrar ese amor de Dios en nosotros, ese amor ágape,
que la palabra ágape significa desinteresado, que el que no espera nada a cambio, ¿verdad? Da ama porque sin esperar nada. Sin esperar nada. Muy bien. Al afecto fraternal, amor. Bueno, ya estamos hablando del amor, ¿verdad? El amor, pues es de Dios. El amor es una entrega voluntaria. Es una entrega voluntaria. Y déjeme hablar del matrimonio, ¿no? O sea, uno tiene que entregarse, ¿verdad? De las dos partes, tanto el varón como la mujer se tienen que entregar mutuamente. De hecho, la palabra dice que ya no se pertenecen. Una vez que son casados ya no se pertenecen. El cuerpo de la mujer le pertenece al varón y el cuerpo del varón le pertenece a la mujer cuando son matrimonio. Cuando están unidos en matrimonio no se pertenecen a sí mismos. Entonces, el amor es una entrega voluntaria, ¿verdad? De los afectos, las emociones, todo. O sea, es una entrega total, ¿verdad? Al ser amado. Y Dios, o sea, si yo no me entrego a Dios de esa manera, dice Juan, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero y Él se entregó por nosotros. Así es. Y en ese fundamento muy estrecho, pastor, quisiera comentarles, yo hago esa pregunta comúnmente, ¿qué es el amor? ¿O quién es el amor? Y en realidad la Escritura nos lo dice. Y en esa entrega total del Señor, de una entrega total, usted puso como ejemplo el matrimonio, entrega total, ya se pertenecen uno al otro, pues es el mismo Dios. Dice, claro. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos que entender que en esa entrega hay una totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos entrega a su Hijo amado Jesucristo en una totalidad para perdón de nuestros pecados. O sea, un amor sin... Pablo dice, no escatimó, así es, no escatimó, o sea, él con ese amor se dio. Y se dio para nosotros. Eso es todavía más hermoso porque nos quería, o sea, desde que nos creó, nos ha amado, ¿no? Y se dio para nosotros, o sea, eso es especial. Ahora, es para todos, es una generalidad, es para todos los que acepten, ¿sí? Ahí quiero externar algo y tampoco quiero excluir a nadie, ¿no? Claro. Pero es para los afectados de Dios. Es para los afectados de Dios, porque también muchos son los llamados y pocos son los que están en el redil, ¿no? Sí. Entonces, es para los afectados de Dios, ese amor del cual Él está hablando, porque ya nos afectó, su amor nos afectó. Él puso un corazón dispuesto en nosotros para que fuésemos afectados por Él, lo recibimos, y ahora ya es responsabilidad nuestra seguir en ese camino, ya no es de Él. Ya es nuestra. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Sí. Y nosotros, lo decía usted, y nosotros ahora tenemos que corresponder a ese amor. A ese gran amor de Dios. Sí, por supuesto. Entonces concluimos que si una persona no ama, pues no tiene a Dios, porque lo dice el texto, ¿verdad? El que no ama no tiene a Dios, porque Dios es amor. La esencia principal de Dios es el amor. Así es. O sea, Dios no ama porque nos portemos bien o porque nos portemos mal. Es su esencia, eso es su naturaleza. Él ama porque es Dios. Entonces, Dios es amor, su esencia principal, y cuando nosotros le tenemos a Él, cuando le hemos recibido en nuestras vidas, entonces, por naturaleza también tenemos que tener amor. A otros. Claro, tenemos que tener amor y afectar a otros de manera así, con el amor de Dios, afectarles, ¿verdad? Con ese afecto, que sientan esa afección en su vida. De parte nuestra, me afectó, o sea, me hizo sentir bien. Me hizo sentir bien. Me mostró el amor. Dicen el amor de Dios. El Señor llegó a mi corazón, ¿no? Sí, eso es hermoso. Sí. Recuerdo, ahorita que estamos comentando eso, recuerdo a dos caminantes que iban a un lugar llamado Emaús, y el Señor Jesús va platicando con ellos, ni siquiera ellos sabían que era Jesús. Así es. Hasta después que los dejó se dieron cuenta y dijo, ¿no te ardía el corazón?
Así ¿No es. te ardía el corazón cuando nos hablaba? O sea, no sabían quién era, pero les ardía el Así corazón es, así porque es. Jesús, con Era- ese amor, así con esas es. palabras amorosas, les afectó el corazón. Es Sí. el amor verdadero, ¿no? Ahí no hay falla, ahí no Claro. hay equivocación. Claro. Versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice: porque si estas cosas, todo lo que ya hemos comentado, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que aquí está el meollo del asunto de la falla de muchas iglesias, de muchas congregaciones, de muchos ministerios, de muchos pastores. Dice que si estas cosas abundan, no nos van a dejar estar ociosos. Así es, así es. Así que cuando viene la ociosidad a la vida del pastor o a la vida de la iglesia, pues no Es están, porque hemos olvidado todas no las... están abundando estas cosas en Así nuestra es. vida, ¿no? Perdemos perdemos el rumbo, perdemos la visión y estamos ociosos. ¿Qué cosas? Sí. O sea, dije al principio, no me cabe esto en la cabeza que pudiera ser posible. Pero lamentablemente a veces así pasa, ¿no? Nosotros tenemos que estar en esa plenitud para no estar en ese ocio, no estar en ese momento de no hacer nada, ¿no? Sino estar siempre en el hecho de hacer algo que el Señor ya puso en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra vida, para que, ahí sí, vuelvo a repetir, ahí sí me gusta, para impactar a otros, ¿no? Para afectar a otros, para que otros puedan sentir ese amor, ese cariño, esa... bueno, lo podría decir de una forma que no es bíblica, hacerlo vehementemente, ¿no? Sí. O sea, con todas las fuerzas. Sí, como, sí. Bueno, no sé, a lo mejor nos faltan palabras para decirlo, ¿no? Sí, yo creo que esta es la razón por la que los ministerios no están fuertes, las iglesias no están fuertes. Hay quien puede decir, nuevamente, no quiero ofender a nadie con las palabras que digo, pero a veces hay quien dice, hay que declararlo y ya. No se trata nada más de decir, Ay, no. Tecámac va a ser para Cristo. Y lo podemos decir, pero no se trata de haberlo declarado, sino se trata de trabajar y estar en comunión con el Señor y de vivir estas cualidades que el Señor nos está diciendo: amor, afecto fraternal, piedad, conocimiento, dominio propio. O sea, todas esas cualidades las tenemos que desarrollar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que las cosas también se puedan dar. No podemos decir que por una palabra o por una declaración se van a dar las cosas. Tenemos que trabajar y ponernos sobre todo en las manos del Señor, porque dice Jesús, vayan, hagan discípulos y recuerden que yo estoy con ustedes. O sea, no lo vamos a hacer solos, el Señor va a estar con nosotros. Entonces, en ese sentido lo digo, no con el afán de ofender, en ese sentido lo digo, en el sentido de que si el Señor va a estar con nosotros, entonces echémosle muchas ganas y hagamos la obra del Señor. Sí, es correcto, hay que hacerla. Porque, híjole, lo voy a decir de una forma que a lo mejor para mí es muy coloquial, ¿no? Nosotros tenemos que, he escuchado esta parte en muchos siervos del Señor y dicen, vamos a orar. Bueno, y la acción, ¿a qué horas? Ajá. Entonces mejor hagamos acción, ¿no? Sí. Oremos, pero sí. accionemos. O sea, vemos todo lo que está pasando alrededor nuestro. Yo no sé si usted vio un mensaje que mandé hoy, no sé si por la madrugada o algo, que lo que está pasando con esta agenda que está alrededor de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que, o sea, sí vamos a orar, sí vamos a clamar al Señor, sí vamos a seguirnos reuniendo, pero nos vamos a seguir reuniendo para ver qué esperamos de los demás, cuando ellos esperan mucho más de nosotros. Y lo voy a decir bíblicamente, la barca con Jonás se estaba hundiendo. Ajá. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo aquellos marinos o marineros? Clamaban a sus dioses. Sí.
clamaban a sus dioses. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo en el camarote. Hermanos, consiervos y nosotros mismos. Y de verdad que yo me siento así como atado, porque los que me conocen saben que soy inquieto y que hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que hacerlas juntos y con una sola doctrina, ¿no? Salvación. O sea, hace algunos meses hicimos un pequeño congreso y rompiendo paradigmas, ¿no? Nos hace falta eso, varón. Pero necesitamos ir a la acción. ¿Para qué? Para impactar a otros, pero positivamente, para que sean, pero ¿quién es el quien lo tiene que hacer? Pues nosotros. Sí. Bíblicamente, como estamos viendo el texto, necesitamos centrarnos en una sola cosa, en el amor de Dios. Centrarnos en eso, centrarnos en el amor de Dios, compartir el amor de Dios, vivir el amor de Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida y que entonces impactemos al mundo, afectemos al mundo con este gran amor de Dios. Entonces, vamos a seguir con el texto, amén. ¿Verdad? Entonces ya vimos que, también dice que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el fruto, tenemos que tener fruto en cuanto al conocimiento. O sea, si ya le conocemos al Señor, ese conocimiento va a hacer que haya fruto en nuestra vida. Conocemos al Señor, el Señor es grande, el Señor es maravilloso, el Señor hace milagros, pero nosotros estamos sin fruto. ¿Cómo estaría eso? O sea, tenemos que estar mostrando el fruto porque el Señor está actuando en nuestra vida y entonces se ve el fruto del conocimiento que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, y este es el fruto. Ajá. Para nosotros, pastor, se lo puedo decir con humildad y reconociendo a Dios, este es el fruto. Que nosotros podamos compartir la esencia del amor del Señor a través de hoy a través de la oportunidad que nos da Radio Voz, pero a lo mejor porque el Señor ya nos puso en este lado, pero todos los demás y cuando estamos en la calle, cuando vamos, tenemos que compartir, tenemos que hacerlo y hacerlo cotidianamente. Sí. En ese decía alguien, nosotros debemos de estar en la iglesia, no decía alguien, lo dice la misma palabra y yo lo quiero reiterar otra vez. Ajá. En ese amor, ¿no? Estamos en la iglesia por amor al Señor. Muchos por agradecimiento, muchos por otra cosa, es parte de, pero en realidad debemos de estar por amor al Señor, porque lo decíamos hace unos minutos, porque Él nos amó primero, nosotros ahora también le amamos a Él y nos entregamos, así es. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir comentando esto que es tan importante, tan maravilloso la palabra de nuestro Dios. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día,
vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo. Con razón y corazón por toda la nación. Juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra. Para seguir comentando la palabra del Señor, estamos estudiando la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y ya vimos algunas cosas, Pastor David, en relación a lo que dice que estas cosas, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, deben de abundar en nuestra vida para que podamos tener fruto, para que pueda haber fruto. Por el conocimiento que ya tenemos de nuestro Señor, tiene que haber fruto. Pero luego dice en el versículo 9, dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero aclarar un poquito, Pastor David, que nosotros ya no somos pecadores. No somos pecadores, no quiero decir que no pecamos, pero ya somos hijos de Dios. Antes éramos del pecado, ahora ya somos de Dios. Y esto no quiere decir que no pecamos. Sí, todavía puede haber pecado en nuestra vida, ¿verdad? Pero ya no nos consideramos del mundo. No, así Estábamos en el mundo, pero ahora somos del Señor. Así es. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso dice aquí que los pecados pasados, ¿verdad? Dice, de los antiguos pecados. Ya no vivimos en la borrachera, ya no vivimos en el adulterio, X cosa, ¿no? Como antes lo hacíamos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya somos de Cristo, ya somos del Señor. Él nos apartó, es decir, nos santificó, es la palabra santificar, nos apartó del mundo para Él. Somos ahora de Él. Pero dice el texto que el que no tiene estas cosas, paciencia, amor, amor fraternal, todas estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Es ciego. Todavía, no solamente corta, pero ya no tiene nada de vista. Habiendo olvidado la purificación. La purificación que el Señor hace en nuestra vida. Nosotros, sí. Nos limpia. El sistema de purificación se lleva a cabo voy a hablar del agua. Se lleva a cabo de unos carbones, de unas piedras, ¿verdad? Donde se mina el agua, se pasa por ahí el agua, pero las impurezas que tiene se quedan ahí. El Señor quitó las impurezas de nuestro corazón. Quitó las impurezas de nuestro corazón. El corazón Él es el filtro. Él es el filtro. Así es. Nuestro corazón estaba pero con miles de impurezas, millones de impurezas. Y el Señor las quitó. Así es. Me dejó un corazón puro, un corazón limpio. Dejamos de ser impíos. Dejamos de ser impíos. Así es. Y nos convertimos en piadosos. En piadosos, así es. En hijos de Dios.
Entonces, pero repito el texto. El que no tiene estas cosas tiene la vista corta y está ciego. Sí. Muchos batallamos, yo en lo personal, yo creo que todos, ¿no? Pero algunos en una cosa, algunos en otra, pero sí debemos de tener, debemos de regresar a esta palabra donde debemos tener, si el Señor ya está en nosotros, dijo antes, ¿no? Dominio propio, sí. Ajá, entonces, en ese dominio propio nosotros, clamando al Señor, podemos tener una visión más perspectiva, ¿no? Y cuando digo más perspectiva es que resulta que cuando hacemos algunas cosas, pastor, no lo digo yo de una forma a lo mejor muy coloquial y muy humana. Muchos tenemos una visión de túnel. O sea, nos enfocamos en el error, nos enfocamos en la situación, nos enfocamos en esta parte y perdemos la visión panorámica, ¿no? Que hay otras expectativas, que hay cosas más grandes, que Dios quiere usarnos, y a veces cuando nosotros tenemos esa visión de túnel, pues ahí somos cortos. Y no vemos más allá de lo que pudiera haber. Entonces creo que tenemos que tener esa perspectiva de no ser cortos de vista y menos ciegos en el Señor, ¿no? O sea, no perdamos todas estas virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. Porque vuelvo a repetir lo que hemos dicho durante semanas, ¿no? Si nosotros estamos aquí es porque Dios vio algo especial en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que entregarlo. ¿A quién? A Dios, pero también a todos aquellos que están cercanos a nosotros, que realmente vean que el Señor vive, reina y mora en nuestros corazones y que somos verdaderamente hijos de Dios. Sí, que yo quiero regresar un poquito, quiero retomar lo que usted decía de la oración, que debería llevarnos a la acción. Yo quiero decirles que la palabra amén tiene dos connotaciones, dos vertientes. Una puede ser que así sea, con un deseo, que así sea, y otra es así es. Así es. Dice Pablo, ¿cómo van a decir el amén a lo que estás diciendo en la predicación? O sea, cuando alguien está predicando la palabra y dice algo verdadero, entonces la congregación puede decir amén. ¿Por qué? Porque está diciendo algo real, algo verdadero, que así es. Es que ahí lo es una reafirmación. Entonces yo creo que cuando terminamos la oración con la palabra amén, debemos de llevarla del que así sea al así es. Así es. Y decíamos en el programa pasado, las promesas del Señor ya no son solamente promesas para los hijos de Dios, ya son hechos. Entonces así es. O sea, es una verdad. Ahora sí quiero decirlo a alguien, para el que quiera vivirla. Para el que quiera vivirla en la obediencia del Señor. O sea, no hay ahí sí no hay otra connotación ni otra visión. No es para el que quiera vivirla. Y el que no la quiere vivir, pues entonces vive al margen y perdónenme, consiervo, perdónenme, hermanos, vive al margen y solamente simpatiza con el Señor. Pero creo que para que la podamos llevar a la acción, para que así sea, tenemos que nosotros poner nuestras manos en el arado, ¿verdad? Y a ir a la brecha, abriendo brecha para poder sembrar la semilla. O sea, no se van a dar las cosas así como así. El Señor nos necesita a nosotros. Ninguno de nosotros es indispensable en la obra de Dios, pero el Señor nos necesita. Pero a somos todos. los vasos. Sí, el Señor nos necesita a todos. Así es. Aunque no somos indispensables, nos necesita. Es decir, ninguno puede creerse que es indispensable. Sin mí no va a hacer nada el Señor. No. El Señor lo puede hacer conmigo o sin mí, pero es mejor que lo haga conmigo. Es lo que yo quiero, que el Señor trabaje en mí y que a través de mí haga su obra, ¿verdad? Entonces yo puedo mantenerme al margen o entrar en el camino, entrar a la brecha y trabajar para el Señor. Dice el profeta, he aquí. Y de eso depende mi bendición también, porque yo voy a ser bendecido por el Señor. Así es. Heme aquí. Así es. Envíame a mí. Así es. Y entonces nosotros tenemos que, con siervos, nosotros tenemos que arrebatar esa verdad que ya es nuestra. Sí, heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Pero sí, para que esto fructifique, tiene que ser un vaso que
esté muy bien enjuagado. Sí. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Así es que, vasos para usos viles. híjole, Sí. entonces, no por el hecho de que tú estés seas de oro, eres el vaso de honra, ¿eh? Puede haber un vaso de madera, un vaso de barro, totalmente con una honra. Y muy útil al Señor. Y muy útil al Señor. Así es que todos los utensilios, ¿verdad? Deben de ser de honra al Señor, todos. Las mujeres en la cocina a veces usan uno solo, aunque tienen 3 cuchillos, usan nada más uno. Así es. Entonces, el Señor, si uno no está dispuesto, no está disponible para la obra, entonces el Señor no nos va a usar. Y ahí nos va a dejar. La Biblia así nos lo menciona, Sí, o sea, no, seamos esos vasos que el Señor use, ¿no? Y vuelvo a repetir, no importa de qué haya sido formado o en qué estatus estés, sea un vaso digno dentro de la presencia. Creo que debemos de hacer realidad esas promesas del Señor, realidad en nuestra vida. Y que no se cumpla lo que dice aquí la palabra, que estemos cortos de vista o ciegos y que no haya fruto en nuestra vida. No, que haya fruto, que haya fruto, aunque sea es lo que queremos, mínimo, que haya ¿no? fruto, Pero que haya fruto, fruto y que que cuando lleguemos a la presencia, ay, qué difícil es esta palabra, hermano. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios no nos vaya a rechazar y diga, no os conozco, ay, qué terrible, ¿no? Hasta me conmueve y me quebranta porque, ay, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. A veces me puedo equivocar, eso sí, pero quiero hacerlo lo mejor posible. No quiero que cuando llegue a la presencia de Dios, hacedor de maldad. Ay, qué terrible, ¿no? Entonces mejor hagamos las cosas, digo, con nuestra forma de ser, a lo mejor hasta nuestro carácter, ¿no? Tenemos que también ser pacientes, ¿no? No desesperarnos. A veces, yo puedo dar un pequeño testimonio. A veces la congregación, es llena, y de repente, pues, nosotros, llevamos la palabra y compartimos la palabra, y pues a algunos no les acomoda la palabra y parten para otros lugares, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar la palabra. Claro. Dar la palabra como es y no estar solamente en la línea de la palabra. No podemos apapachar a quien haga lo malo, o no podemos apapachar tampoco a la congregación y decir pues solamente cosas buenas. Tenemos que decir el juicio del Señor, el castigo que el Señor da a quien no está haciendo lo correcto. Lo tenemos que decir, no podemos callar, esa es verdad, es una palabra del Señor. Entonces, lo que dice aquí también, ¿no? O sea, dice el versículo 11, el versículo 10, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así es. Tenemos que cuidarnos de las caídas, ¿no? Yo creo que estamos en una carrera, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos en una competencia, estamos en un estadio corriendo, ¿verdad? Dice, el que corre de todo se abstiene. El que corre está en una lucha, en una batalla, ¿verdad? Entonces dice, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Y tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son? Los que ya partieron a la presencia del Señor y están allá mirando, esperando que nosotros corramos también, como lo hizo Pablo, o como lo hizo Pedro, o como lo hizo Juan, que corramos con esas ganas, con ese deseo de hacer bien, de hacer un buen papel en la obra del Señor. Sí, y vuelvo a repetir la palabra vehementemente, ¿no? Sí. Con todas las ganas, con vehemencia. Con vehemencia, no loca, sino en el Señor. Así es, no vehemencias locas. Sí, así es. Muy bien, pero sí dice el texto, pues no caer, ¿verdad? Ahora, en la competencia, si alguien se cae, pues el contrario ahí lo va a dejar. Pero en este camino que vamos del Señor, en esta carrera que el Señor nos ha impuesto, si alguien se cae, mi compromiso es levantarle. Así es. Porque yo no voy a ganar el premio, él también lo va a ganar, Así el que se cayó también va a ganar, todos vamos a ganar. En esta carrera todos ganamos. Quisiera darle una puntualización a esto.
a ser firme en vuestra vocación. Sí, nosotros también tenemos que entender que los utensilios son diferentes. ¿Cuál es tu vocación? Dice la palabra de Dios que todos somos el cuerpo. Entonces ahí cuando Pedro nos está diciendo en vuestra vocación, nos está diciendo haz la función que te toca hacer. No el Señor vio algo en ti, por eso te llamó. Así es, pero cada uno con una vocación distinta, pastor. A veces nosotros, yo lo digo de una forma muy coloquial y siempre lo he dicho y creo que lo seguiré diciendo. A veces nosotros queremos ser la cabeza, pero la cabeza es Cristo. Ajá. ¿Sí? Sí, no se puede. Y Cristo es la cabeza. Así es, entonces ubiquémonos en el lugar que nos toca. Lamentablemente a mí me tocó ser el hígado. Entonces, pues, lo digo de una forma, pero es real, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar donde el Señor nos puso. Y si tenemos que puntualizar algo, lo puntualizamos. Pero aquí, esta parte de este versículo, del versículo 10, dice, sí, hacer firme. Tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, tú tienes, el Señor ya nos eligió para posicionarnos en un lugar y tenemos esa vocación. Entonces, hay quien tiene esa vocación de servicio, hay quien tiene esa vocación plena de, nadie lo llama, pero él acude. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero hay quien es paciente, hay quien es muy tranquilo y espera el momento cuando le toca participar y lo hace. Entonces, tiene una vocación. Sí, por supuesto. Hay quien en sus habilidades ayuda a la reconstrucción, por ejemplo. Hay quien en sus habilidades, hay quien en la economía, ¿no? Sí. Su vocación fue a lo mejor ser virtuoso en los negocios y lo ocupa para el Señor. O sea, cada quien tiene un lugar. Creo que Pablo lo explica así como lo está diciendo usted, en relación a los dones. Dice, el que enseña, pues en la enseñanza. Así el es. que hace misericordia con esa compasión, con ese amor, ¿no? El que reparte con liberalidad. Así, o sea, él dice los dones, pues porque Dios nos ha llamado y porque vio en nosotros algo, o nos dio. Él nos dio los dones. Sí, porque dice aquí que nos los dio, o sea, ya nada más que nosotros puntualicemos que no debemos de estar en el lugar equivocado. Así que nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar que debemos de estar. Sí. Muy bien. Versículo 11, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que si no lo tenemos, no se nos va a permitir la entrada. Ahí ese es un punto muy especial para nosotros los que servimos. De esta manera será otorgada entrada. Esta manera. No hay otra forma más que teniendo estas virtudes. Así es. Teniendo estas cualidades. Híjole, y ahí nosotros, diría un amigo, ¿no? Con un dicho muy coloquial, y lo voy a decir, ¿no? Perdón por decirlo, pero dice, pon tus barbas a remojar, ¿no? Nosotros sabemos lo que hacemos, lo que vivimos, cómo nos comportamos. Entonces nosotros sabemos en qué dentro de la palabra podemos estar bien, podemos estar mal. O sea, yo creo que el Señor, no creo, el Señor, dice Santiago que además si no tenemos esa sapiencia, se la pidamos a Él y Él nos la da abundantemente. Así es que nosotros llegamos a encontrar a veces en qué nos equivocamos y tenemos que retomar las cosas que hicimos mal, a lo mejor hasta pedir disculpas si ofendimos a alguien y hacer las cosas bien. Y lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Para honra y gloria de Dios. Así es. Pablo dice que nosotros tenemos conciencia y nuestra conciencia nos debe de reprender. Pero si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios. O sea, si tenemos a Dios, debería de estar el Espíritu Santo, dice la Escritura, como constriñendo nuestra vida, es decir, como empujando, como apretando,
para que nos sintamos mal y hagamos lo que tenemos que hacer, no lo que acostumbramos, sino lo que el Espíritu o lo que Dios quiere que hagamos. Y esta es una parte muy especial, no solamente para el ministro, no solamente para nosotros, sino para la congregación en general. Claro. Y eso nos habla de que tenemos que estar llenos de conocimiento de la palabra. Sí. Dice la palabra de Dios, no seas sabio con tu propia opinión. O sea, la sabiduría en realidad emana de Dios. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar en esa sapiencia y vuelvo a repetir, esto ya es una generalidad para los que nos escuchan. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra y nos equivocamos, entonces la misma palabra hace que redarguya nuestro corazón por el hecho de que sabemos que lo que estamos haciendo o cómo nos estamos comportando X situación nos hace reflexionar que estamos mal. Ajá, sí. Pero es parte del conocimiento. Y quisiera regresar un poquito en lo que dijimos en los versículos anteriores. El versículo 9, cuando dice que, no, el versículo 10, cuando habla de la purificación de nuestros pecados. Entonces, quiero recalcar un poquito esto, que sí tenemos que recordar que el Señor ya nos perdonó, que el Señor ya quitó esos pecados que había en nuestra vida, esas tendencias al pecado, ¿verdad? Ya no somos, sí cometemos errores, sí tenemos fallas, pero ya no somos tendenciosos hacia el pecado, ya no estamos siguiendo el pecado como algo anhelante para nuestra vida, ¿no? Eso ya quedó atrás. Eso quiero pensar, que ya quedó atrás, porque el Señor ya nos purificó. Bueno, y lo dice la Escritura, ¿no? Dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, ¿no? Sí, si son hechas nuevas, entonces tenemos que vivir una vida nueva. Sí. O, somos regenerados, lo podríamos regenerados en el Señor. Sí. Y nosotros, hay algo muy especial que nosotros podemos ver en la vida, y esto también lo quiero generalizar para los que para la comunidad cristiana. Tenemos un ejemplo en la Escritura de un paralítico, pero fue de nacimiento. Entonces, cuando le sanan, alguien pregunta, ¿no? Dice la Escritura, ¿de quién fue el pecado? ¿De sus padres o de él? En la vida de nosotros, los que hemos sido regenerados y hemos aceptado al Señor Jesucristo, Dios se va a glorificar. Amén. Dios se va a glorificar. Sí. Hay propósitos de Dios para nuestras vidas y podemos pasar por situaciones difíciles, por situaciones adversas, pero es para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Sí? Reafirmando lo que usted acaba de decir, nosotros sí somos pecadores, nos equivocamos, hacemos cosas a veces inadecuadas. Si estamos en la palabra vamos a reflexionar, pero ya no tiene esa magnitud ese pecado. ¿Por qué? Porque el Señor se quiere glorificar en nosotros. ¿Sí? Vamos al versículo 12, no sé si todavía nos quede tiempo para comentarlo. Sería como una conclusión para hoy, claro, para este día, para esta participación que tuvimos, porque dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y andéis y estéis confirmados en la verdad presente. Así es. Entonces dice el texto que el Señor no va a dejar de seguirnos recalcando las mismas cosas. Entonces, hermanos, así como Pedro escribe esto, creo que nosotros estamos en la misma situación. Recordemos de dónde salimos, sí. No podemos dejar de decir estas mismas cosas, aunque ya las sepan, aunque ya las saben. Yo no creo que ignoran la palabra del Señor, pero tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra, metidos, sumidos en la palabra, sumergidos, ¿no? En esta palabra del Señor, empapados de la palabra y haciendo lo que nos dice la palabra, practicando la palabra de Dios. Entonces Pedro termina diciendo, o no termina porque todavía va a continuar, pero yo dije que terminamos este día, esta participación nuestra, recordando esto, ¿no? Que no les vamos a dejar de decir estas cosas que están escritas en la palabra, porque aunque las sepan y ya están confirmados en la verdad, sin embargo, pues es una
necesidad estar escuchando la palabra del Señor, aunque sean las mismas cosas, ¿verdad? Urgiéndonos hacia lo mismo. ¿Para qué? Para que llevemos este amén de la así sea al así es, que lo convertamos en una realidad. No porque no lo sepamos. Claro. Le está diciendo, pero no porque no lo sepas. Porque para los que nos hemos regenerado o estamos ya dentro de la línea del Señor, más allá, no porque no lo sepamos, sino porque recordarlo es saber y a lo mejor puede ser un acto reaccionario, ¿no? Reaccionamos ante la verdad de dónde vinimos, de qué hicimos, de cómo el Señor nos ha rescatado. Todo esto nos permite que podamos ver ahora en la gracia cómo estamos con el Señor. En la gracia de Dios, en este día que empieza, en este día, en esta tarde que pasamos, en este plato que está en nuestra mesa, cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Cómo Él nos ha tenido misericordia y nos ha agraciado. Entonces, para que podamos entender que la gracia de Dios está sobre nosotros en todo momento y que no la debemos de perder. Porque cuando se nos olvidan este tipo de cosas, cuando olvidamos esta gracia, empezamos a actuar de una forma incorrecta. Entonces yo creo que Pedro no se equivoca cuando dice: yo sé que ustedes lo saben, pero se los digo para que se acuerden, para que no se les olvide. Y no dejaré de recordárselos. y nosotros, siervos y consiervos, no dejemos de recordarnos los unos a otros en el amor del Señor Jesucristo, para edificación de la iglesia. Amén. Para edificación de los santos, y para la edificación de lo que el Señor ha construido en cada uno de los que le hemos recibido. Ajá. Sí, entonces Pedro está diciendo, yo quiero recalcar que cuando yo leo un escritor, y creo que debería ser la opinión de todos nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, no es Pedro, ni Pablo, ni Juan. No. Sino es Dios mismo hablando a través de ellos, porque inspiró la palabra. Dice que fueron inspirados los santos hombres de Dios para escribir, para dejar la palabra escrita. Entonces, creo que debemos de atender con toda diligencia, con toda prontitud y con todo el respeto que merece la palabra del Señor. Pastor David, ¿le parece si terminamos con una oración? Si oramos al Señor. Tenemos un pequeño, creo que se llama David también, un pequeño hijo de nuestro hermano Rodolfo. Hoy no está con nosotros nuestro hermano Rodolfo porque su hijo ha estado malito, ha estado enfermo. Y vamos ahora para terminar y vamos a incluir a este pequeñito. A los enfermos, y incluyendo a David y algunos otros que están. Padre, cuántas gracias te damos por la bendición que nos das de la vida, la salud. Gracias. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros, porque nos bendices, porque nos cuidas, porque estás siempre con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo de Radio Voz. Gracias por Fernando Armán y el equipo que le apoya. Gracias por todo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir esta mañana. Y rogamos, Señor, por la vida de los enfermos, que tú les cuides, que tú les sanes. Tengo un hermano en la carne, un hermano en Estados Unidos que está enfermo. Y ruego por él, por su vida, porque tú le sanes, porque tú le saques de esta enfermedad. También ruego por el pequeño David Colón, que tú, Señor, lo bendigas, lo fortalezcas y que él pueda, Señor, recuperar su salud y que podamos verlo, Señor, que este así sea, lo podamos ver convertido en un así es. Sí, bendícenos, Señor, de esta manera. Danos tu provisión, danos tu cuidado, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.